Capítulo 1. Mi historia empieza aquí, por Susana y Ricardo Rodríguez. A todo aquel que lucha por vencer la vida encadenada por las penas del ayer, Jesús te ha hecho libre, aférrate y no olvides que digan lo que digan hoy de ti, tu historia empieza aquí. Susana. Hola, mi nombre es Susana Mabel. Esas fueron las palabras que mi padre escuchó en un sueño, estando yo aún en el vientre de mi madre. Increíble saber que Dios estaba envuelto en mi vida, mucho antes de yo haber llegado a este mundo. Que Él no solo conocía mi nombre, sino cada paso firme y tropiezo vergonzoso que tomaría en mi caminar. Nací un domingo, literalmente en la iglesia. Mi padre, siendo pastor en el Líbano, Tolima en Colombia, era responsable con el ministerio y no le gustaba faltar a las reuniones. Esa noche, como todas, llegó temprano a la iglesia. Les cuento que el viaje no era largo, ya que vivíamos en una habitación conectada al templo. Fue allí, en esa habitación, donde mi madre se quedó descansando, ya que los dolores de parto habían comenzado a aumentar. La partera del pueblo llegó justo a tiempo. No mucho tiempo después, la noticia llegó a la congregación como un anuncio dominical. Ya llegó Susana Mabel Tamayo. A los 3 años de edad, mis padres, buscando darnos una mejor oportunidad, recogieron sus bienes y, con corazones esperanzados, salieron para los Estados Unidos. Con tan solo $50 en sus bolsillos, aterrizamos en Miami, y así comenzó el resto de mi vida. Vivir en un país extranjero nunca es fácil. El inmigrante atraviesa por muchas dificultades, que realmente hay que vivirlas para entenderlas. Se pasa hambre, se sufren rechazos, y al final siempre pega la nostalgia. En medio de todo eso, Dios estuvo siempre fiel a nuestro lado, dándonos la seguridad de que todo iba a salir bien. Fui creciendo en un hogar lleno de amor, y aprendí que lo material no era necesario para ser feliz. El fin de mi niñez. Por años vivimos en un barrio de bajos recursos, un lugar que muchos miraban con desprecio. Aún así nunca me percaté que éramos pobres. Para mí, ese barrio era un pedacito del cielo y disfruté mucho mi niñez. Recuerdo que me fascinaba hablar con Dios en mi tiempo libre. Me acostaba en el pasto, en las afueras de mi casa, y mirando a las nubes, le hacía preguntas a Dios. A veces, me inventaba canciones y le cantaba. Pasaba el tiempo feliz conversando con él. Sin embargo, no significa que no hubo momentos de peligro y tragedia. Vivir en sitios como esos nos mantuvo siempre expuestos al crimen, viviendo cosas que rápidamente nos robaron la niñez. Recuerdo un día de verano muy caluroso. Varios niños del barrio se lanzaron a nadar en un canal cerca de casa. En los barrios pobres no había piscinas accesibles y se acostumbraba a usar los canales que daban al fondo de los edificios como piscina pública. Estos canales siempre estaban llenos de escombros y cuanta basura que uno pudiera imaginar. Neveras, llantas, muebles y hasta carros que ya los dueños no le encontraban uso. Uno de los niños que estaba nadando en el canal ese día era mi compañero de escuela. Él y sus hermanitos estaban felices jugando en el agua, sin imaginarse que todo iba a cambiar en un instante. Mi amiguito se lanzó a lo profundo y nunca más volvió a subir. Todos lo buscaron, incluyendo mi padre que casualmente iba pasando y escuchó los gritos de sus hermanos. Él se tiró rápidamente para intentar localizar a mi amigo, pero todo fue en vano. Cuando llegaron las autoridades nos informaron que mi amigo se había quedado atrapado en una nevera al fondo del canal. Recuerdo como si fuera ayer la cara de angustia y frustración que tenía mi padre al no poder encontrar a este niño. Fue algo que nos marcó a todos, y mirando hacia atrás puedo decir con certeza que ese día fue el principio del fin de nuestra niñez. Esa tragedia dejó en mí una profunda tristeza y, al mismo tiempo, me trajo mucha inseguridad. Recuerdo preguntarle a mis padres, ¿qué pasa cuando alguien muere? Ellos me explicaron que todos tenemos un alma y que, antes de morir, debíamos tomar una decisión de si aceptábamos a Cristo como nuestro Salvador o vivíamos una vida sin Él. Me explicaron acerca del cielo y del infierno, y siendo una niña de solo 8 años de edad, salí en mi bicicleta hacia mi lugar preferido. Allí en el pasto, me acosté y lloré inconsolablemente. En ese momento, decidí abrir mi corazón y pedirle a Dios que nunca me dejara y que fuera el Señor de mi vida.
Yo entendí que sin él no podía vivir, y que si yo llegaba a morir sin él siendo el rey de mi vida, no habría vida eterna para mí en el cielo. Milagro de sanidad. Desde pequeña sufrí de asma, y cuando los ataques apretaban mi pecho hasta no poder respirar bien, rápidamente mis padres me llevaban al médico, quien me inyectaba cortisona para ayudarme con la respiración. Este proceso, después de repetirse varias veces, comenzó a causar un aumento de peso en mi cuerpo que, sin duda, para una joven de 11 años resultaba ser un efecto mortal en la autoestima. El complejo apagó por completo aquella sonrisa que todos admiraban, me convirtió en una niña introvertida sin deseos de mirarse en el espejo. Mis padres, con todo su amor y buena voluntad, nunca entendieron lo que yo necesitaba. Un abrazo, un te quiero, unas palabras tan comunes pero poderosas como, eres una bella princesa. Añoraba escucharlas tanto, pero a veces lo que llegaba a mi oído empeoraba la situación. Mi padre tenía un dicho que me decía todos los días: lo único lindo que usted tiene son los dientes, cuídeselos. Ahora entiendo que era su manera de enseñarme a cuidar mi dentadura, ya que él había sufrido mucho con sus dientes. Pero muchas veces recuerdo haberme sentido fea y pensar que lo único bonito eran mis dientes. Hay muchos estudios que resaltan la importancia de los padres en la vida de sus hijas. Las estadísticas demuestran que el 90% de la autoestima de las niñas es dada por su padre antes de la edad de 12 años. Enfatizan que los padres que dan atención a los logros, intereses y caracteres de sus hijas, producen adultos saludables y seguros de sí mismos, mientras que aquellos padres que se enfocan tan solo en las apariencias pueden causarle daño, afectando la autoestima. Una niña que se cría sin padre tiende a tener una autoestima baja, contrario a aquellas que tienen un padre activo en su desarrollo. Es sumamente importante dejarles saber a nuestras pequeñas hijas que son amadas, bellas, y que tienen todo lo necesario para triunfar en la vida como mujeres seguras de sí mismas bajo el perfecto plan de Dios. Muchas veces, nos encontramos con hijos que tienen padres tan ocupados en proveerles materialmente, que no reciben el respaldo físico y verbal que verdaderamente necesitan para crecer con una buena autoestima. Una noche, después de un servicio en nuestra iglesia, llegamos a casa y empecé a sentirme mal. Ya conocía los síntomas del asma, se me estaban cerrando los pulmones y con cada segundo que pasaba, se me hacía más difícil respirar. Rápido llamé a mis padres para que me atendieran y oraran por mí. El asma es algo aterrador. Si para un adulto es difícil, para un niño es peor. El miedo y la angustia que se sienten causan que uno se agite más y, a la vez, empeora la enfermedad. Siempre era así conmigo. Nada estaba trabajando y mis padres, al verme en esa situación, decidieron llevarme al hospital inmediatamente. Ya de camino sentía que no iba a llegar. Cada respiro era un reto y mi cuerpo sin fuerzas luchaba por sobrevivir. Mis padres no podían esconder la preocupación en sus rostros. Sin embargo, este viaje parecía más largo que los demás y pronto me di cuenta que habían dejado atrás el hospital por varios kilómetros. Siguiendo un rumbo desconocido y dejando atrás cualquier esperanza de mejorarme, manejaron con urgencia. Había otros planes esa noche. Mi padre iba a poner su fe en acción y, de una vez por todas, depositar la vida de su hija en las manos del gran médico. Él había escuchado de una campaña de sanidad cerca de nuestra ciudad y allí llegamos con gran expectativa. Papi me cargó en sus brazos y entramos por las puertas de la iglesia. Yo con miedo y él con desesperación, juntos logramos pasar al frente. En ese momento, cuando el evangelista puso su mano sobre mi cabeza, sentí un calor por todo mi cuerpo y en un instante se me abrieron los pulmones. Respiré como un pez que regresa al agua, con pulmones sanos y un corazón lleno de fe. El Señor permitió que yo viviera el resto de mi niñez sin esos ataques drásticos de asma y sin más inyecciones de cortisona para poder respirar. Ya no era aquella niña tan delicada de salud, sino un ejemplo del poder sanador de nuestro Dios. Mas Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo, por nuestra paz, cayó sobre Él, y por sus heridas hemos sido sanados. Isaías 53, 5, bla. Llegó el amor.
Al pasar los años, como cualquier joven que vive en una ciudad metropolitana, fui creciendo con las luchas y los desafíos que el mundo trae, pero a la vez siempre rodeada del ambiente de iglesia y con un gran respeto por las cosas de Dios. Puedo decir que la oración de mis padres y las enseñanzas que me dieron en mi niñez forjaron mi corazón y me prepararon para enfrentar mi adolescencia. La Biblia dice en Proverbios 22:6. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. RV 60. Considero que por eso estoy aquí hoy, y por esa razón puedo contar esta historia de victoria y restauración. Comencé a visitar una iglesia en Miami que acostumbraba invitar salmistas y agrupaciones para dar conciertos. Un día invitaron a un grupo llamado Nueva Vida. Fui acompañada de un amigo, quien estaba interesado en mí y yo en él. Nos conocimos en la iglesia y nuestra amistad comenzaba a tomar un giro más serio. Llegamos temprano para poder conseguir un buen lugar y disfrutar del concierto, pero para mi sorpresa, esta agrupación era bastante popular en Miami y el lugar estaba lleno. Comenzó a sonar la música y una voz fuerte y clara se escuchaba por el altavoz cantando del amor, de la misericordia y el perdón de Dios. Se sentía una atmósfera linda esa noche y Dios habló a nuestros corazones. Recuerdo que a mediados del concierto mi amigo me susurra en el oído unas palabras inesperadas. Tengo un presentimiento que te vas a casar con el pianista. Yo lo miré con una cara sorprendida y un poco molesta, y le pregunté, ¿por qué dices eso? Él solo me dijo que lo sentía en su corazón. Todo fue muy extraño, ya que yo no podía ni ver al pianista, estaba muy lejos y mi vista no era tan buena. Definitivamente, el episodio me pareció bastante absurdo, pero terminó siendo algo profético. En el año 1991, una amiga me invitó a participar en su boda como una de las damas. Los ensayos fueron en su iglesia, la cual pronto empecé a visitar. Me encantó cómo eran los jóvenes y la manera en que rápidamente pude hacer amistades allí. Un día, el pastor de jóvenes me invitó a un concierto, y cuando entré por las puertas de la iglesia esa noche, qué sorpresa me di al ver que era el mismo grupo Nueva Vida que había visto unas semanas antes. Al finalizar el concierto, el tecladista del grupo me invitó a cenar con ellos a un restaurante y allí me introdujeron por primera vez al cantante del grupo, Ricardo Rodríguez. Desde el principio, hubo una atracción entre los dos. Me encantaban sus manos velludas, quizás porque escondida en mi timidez, esquivaba su mirada y me enfocaba solo en sus manos. Recuerdo que los muchachos del grupo nos sentaron juntos con la intención de que habláramos y tal vez intercambiáramos números telefónicos. El plan no funcionó, y al final de la noche, nos despedimos y pensé que todo había terminado allí. Pasaron varias semanas, y un día me invitaron a ver un juego de fútbol americano de la iglesia a la cual felizmente asistía. Lo que no sabía era que Ricardo era el capitán del equipo y me alegré mucho al verlo allí. Al final del juego, Ricardo se acercó y me invitó a cenar. La cena duró varias horas pues hablamos de la música, la familia, Dios y más música. Esa noche, por fin, me pidió el número telefónico. Nos despedimos y quedé esperanzada de volver a escuchar su voz. Al día siguiente me llamó y conversamos por largas horas. Desde el principio, hubo una conexión profunda. Nos escuchamos el uno al otro, nos entendimos, compartimos tanto esa primera noche que terminamos la conversación a las 5 de la mañana. Esa primera conversación marcó nuestra amistad, y en ese momento supe que había algo especial entre los dos que se podía cultivar. Recuerdo que mi trabajo en esa época era muy exigente. Yo era la encargada del laboratorio en el área de fotografías de oftalmología en el Hospital Bascom Palmer. Todos los días me pasaba en un cuarto oscuro, procesando con químicos hasta 100 rollos diarios de fotografías para que el doctor pudiera determinar lo que padecía el paciente. Mis días parecían eternos y las horas pasaban tan lentas esperando llegar a casa y poder hablar con él una vez más. En ese tiempo no había celulares y una tenía que estar en la casa para recibir llamadas. Rápidamente el amor crecía y, unos meses después, nos hicimos novios con el permiso de mis padres. Una noche especial. Yo tenía 21 años y él 24, nos llevábamos muy bien y me encantaba ir a verlo cantar en sus presentaciones. Me deleitaba escuchar su talento y verlo escribir sus canciones.
A los 6 meses de habernos conocido, les pidió a mis padres sacarme a cenar. Esa noche todo fue muy lindo y romántico. El restaurante era lujoso y la comida exquisita. Paseamos por la marina de Miami y encontramos unas góndolas con un hombre que cantaba en italiano, pero al acercarnos, sacó su aviso de cerrado y no pudimos montarnos en la góndola. Ricardo seguía ansiosamente buscando algo en que montarnos. Todos los barcos ya habían cerrado y salimos del área hacia los carruajes tirados por caballos. Al acercarnos para pagar por una vuelta por el área de Bayside, me dio un mareo fuerte y nos retiramos al carro. Parecía que la noche no tendría fin para mí, ya que a este punto estaba ardiendo en fiebre y no sabía cómo decírselo a él, porque yo veía el esfuerzo que había hecho toda la noche para complacerme. Terminamos en una playa de Miami llamada Allendale, cerca de la casa de sus padres. Ricardo me pidió que camináramos unos minutos por la playa y así lo hicimos. Encontramos una casilla de salvavidas. Allí Ricardo se puso en una rodilla y me declaró su amor, y me pidió que fuera su esposa. Esto fue una gran sorpresa para mí, pues lo último que yo me iba a imaginar era que él me propusiera matrimonio esa noche. La alegría que sentí esa noche fue inexplicable, uno de los momentos más emocionantes que jamás había experimentado. Yo iba a ser la esposa de Ricardo Rodríguez, un hombre que me amaba a mí, amaba a su madre y a toda su familia con todo su corazón, pero más que todo, amaba al Señor con todo su ser. Comenzamos a planear nuestra boda y a buscar casa para comprar. La familia de Ricardo siempre fue muy unida y me hicieron sentir querida en muy poco tiempo. Lo primero que compré para nuestra boda fue mi vestido de novia, y todos los días lo miraba y me imaginaba cómo sería mi vida al lado de Ricardo, y cuántos hijos tendríamos. Estaba todo listo para un futuro feliz. Una muerte prematura. Ricardo. Un día, llegando del trabajo, mi padre tuvo que salir a la farmacia del barrio a buscar medicina para su hijo de casi 2 meses de nacido que había estado enfermo. Mis padres siempre tomaban mucha precaución cuando mi hermana o yo nos enfermábamos, ya que habían pasado una situación muy difícil cuando mi hermana Norma nació. Hubo complicaciones en el parto y estuvo sin oxígeno por varios minutos. Esto causó un daño a su cerebro, lo cual afectó su desarrollo físico. Norma sufrió mucho de niña. Sus primeros meses no fueron como los de los demás niños del barrio. Cuando cumplió sus 2 años, los doctores les dieron la agonizante noticia a mis padres, que probablemente Norma no llegaría a ver sus 12 años de edad. Por otro lado, yo nací pesando casi 11 libras. Mi madre me cuenta que era algo impresionante ver lo gordo y grande que era cuando niño. Me dice que, después de todo lo ocurrido al nacer mi hermana, los doctores y enfermeras del hospital, sintiéndose culpables hasta cierto punto por lo que había sucedido, tomaron toda precaución imaginable durante el embarazo y nacimiento de su segundo bebé. Le dieron vitaminas y todo lo que en esos tiempos se le podía dar a una mujer embarazada. Así que yo fui muy cuidado desde el principio, y cuando por primera vez me enfermé con una gripa, mi padre, como cualquier otro padre bueno y compasivo, no lo pensó 2 veces para montarse otra vez en su moto, después de un día largo de trabajo, para ir a buscarle la medicina a Ricardito. En la esquina de la casa, tranquilamente esperando el semáforo, un camión perdió el control y vino contra mi padre, dándole a su moto de una manera violenta. Perdió su vida al instante. Me cuentan que sus últimas palabras antes de fallecer fueron: «Ay, Dios mío». Tenía 27 años de edad. Dejó a mi madre viuda, de 29 años, con 2 hijos pequeños. Uno de tan solo 54 días de nacido, y la otra con la necesidad de recibir atención especial por el resto de su pronosticada corta vida. Mi padre nunca pudo despedirse de su familia. No hubo palabras inspiradoras, ni un abrazo fuerte antes de cerrar sus ojos por última vez. A solo unas cuadras de su hogar, tan cerca de donde estaba todo lo que le importaba y tenía valor para su vida, allí, solitario, dio su último respiro de vida. No hubo tiempo de reconciliarse con aquel que tal vez había tenido algún disgusto. No pudo pedir perdón al que ofendió, o quizás perdonar a quien le había ofendido. Su tiempo se venció, y las cuentas que no se cerraron, quedarían abiertas para siempre. Ese accidente, sin duda, dejó a mi familia buscando respuestas y explicaciones de parte de un Dios que conocían como uno benevolente y lleno de amor. Pero estas nunca llegaron.
No había razón humana, la mente no podía comprender, ni justificar, una tragedia tan grave y dolorosa. Los que rodeaban a mi madre en ese momento querían consolarla y darle ayuda emocional, pero por mucho que lo intentaron, no pudieron. Sin embargo, fueron las palabras de una amiga que, por medio de una carta que le llegó, lograron depositar esa esperanza que su corazón tanto anhelaba y necesitaba. No hay dolor en la tierra que el cielo no pueda sanar. Enseñanzas que perduran. Mi madre nunca se volvió a casar. Quedó viuda el resto de su vida y se propuso criar a sus 2 hijos sola, pero siempre con la ayuda de Dios, y también la de su suegra. Mi abuela nunca la dejó sola. Aun cuando mi madre decidió salir de Cuba, mi abuela dejó todo atrás para acompañar a su nuera en busca de una vida mejor. A los 5 años después de la muerte de mi papá, salimos rumbo a España. Nos ubicamos en Madrid y allí, mi madre y abuela, siempre obedientes al llamado de Dios, fueron una parte integral en la fundación de una de las primeras iglesias evangélicas de esa nación, la cual en esa época, todavía estaba bajo el gobierno de Franco. Desde que tengo noción y memoria, mi vida ha sido una de iglesia y Dios, de fe y confianza, de oración y provisión. Yo soy de esa generación que iba a la iglesia de lunes a domingo, y el domingo se iba 2 veces. Soy de los que vivía en las calles jugando con sus amigos, pero cuando había culto, se acababa el juego. No existían excusas para no ir a la iglesia. Si estabas enfermo, tenía que ser a nivel de hospital. Y cuidado. Porque si oraban por ti, también eso se iba por la ventana. Después de 2 años en España, nos mudamos a Southgate, California, cerca de Los Ángeles, y allí vivimos por 4 años. Aprendí a comer tacos, enchiladas, huevos rancheros, bueno, ni modo. Las influencias culturales que recibí formaron mis gustos, no solo por la comida sino también por la música. Comencé a tomar clases de acordeón y por 1 año le di con todo. Al final me rendí y caí con el instrumento que me serviría de amigo y compañero por el resto de mi vida, el piano. A los 11 años de edad nos mudamos a Miami, Florida, la capital del sol. Nunca se me olvida la primera vez que vi las bellas playas de Miami y sentí ese sol ardiente en mi piel. Era como una postal pero más impresionante, y supe rápidamente que allí era donde yo quería vivir. Claro, para ser exacto, el barrio en donde terminamos viviendo se llama Carol City, y aunque el sol brillaba y ardía igual de día, de noche era otra cosa. A mi madre le robaban la cartera cada otra semana, y cuando no era la semana de la cartera, era el vidrio del auto que rompían buscando qué llevarse. No se podía dejar nada afuera sin cadena o algún tipo de seguro. Esto fue algo que aprendí rápidamente cuando me robaron mi primera bicicleta. En la escuela existía claramente una división entre las razas. Tenías que escoger alguna pandilla de tu raza para poder tener protección y sobrevivir. Mi problema era que la escuela secundaria que me tocaba consistía un 80% de raza negra, así que estar con los hispanos no me servía de nada. En verdad, la idea nunca me pasó por la mente. Viviendo con 2 mujeres fuertes en su fe, trabajadoras e íntegras, me ayudó a nunca considerar defraudarlas. Mis inicios con la música. A unos meses de estar viviendo en Carol City, mi tía Mary abre una misión en el barrio, y al verme un día tocando un antiguo piano eléctrico que teníamos en la casa, decide que yo sería el pianista de la iglesia. Amo a mi tía con todo mi corazón, y su influencia en mi vida ha sido inmensa, pero en ese momento pensé que estaba loca. Yo no sabía ni la mitad de una canción. Apenas estaba comenzando con mis clases de teoría y no estaba preparado para tomar esa responsabilidad, pero ella, siendo una mujer de fe y visión, insistió hasta que no tuve más remedio que rendirme y empezar a aprenderme todos los himnos de gloria y triunfo. Recuerdo mis primeros domingos luchando con encontrar la nota en que estaba cantando el director musical. Hubiera sido más fácil encontrar el arca de Noé. Era un desastre, vergonzoso no solo para mí, sino para todo el que estaba presenciando ese drama todos los domingos. Pero algo comenzó a suceder dentro de mí. Esa responsabilidad que habían depositado en mis manos, empezó a tener un efecto positivo en mi pasión y disciplina musical. Ahora en vez de salir afuera a jugar con mis amigos, como lo había hecho tantas veces, me quedaba dentro de la casa más a menudo practicando las canciones del domingo.
La música empezó a tomar una parte más importante en mi vida, y con el tiempo los resultados fueron evidentes. Ya podía tocar cualquier canción de cualquier himnario sin ninguna dificultad. Ya mis manos y mis oídos encontraban las notas de los solistas, por muy desafinados que fueran. El desafío de mi tía y la fe que ella depositó en mí, al ponerme a tocar el piano al frente de esa humilde congregación, fueron sumamente importantes en el desarrollo de mi autoestima y de mi amor hacia la música. Nuestra familia nunca fue pudiente, al contrario, éramos de un trasfondo humilde y trabajador. Mi madre limpió hoteles en España, y al llegar a los Estados Unidos junto con mi abuela, trabajó en factorías como costurera. No teníamos mucho, pero no nos faltó nada. Nunca me sentí pobre, simplemente no tenía dinero. Hay una diferencia. La pobreza, más que un estado financiero, es una condición mental. Yo sabía que el lugar en donde vivía no iba a definir quién yo era. Que las ropas, los carros y las joyas no podían añadir ni restarle a lo que ya había dentro de mí. Así que, aunque todos los barrios en donde vivíamos durante mi adolescencia eran pobres, nunca me sentí menos que nadie. Mi madre y abuela luchaban por darme todo lo que necesitaba, y muchas veces lo que se me antojaba, y ese esfuerzo y cariño que me demostraron me ayudó a no salirme del camino correcto. Muchos de los jóvenes con quienes fui a la escuela y jugaba en el barrio, hoy en día están muertos o presos, algo de lo cual estoy muy consciente cada vez que alguien me habla de perder su juventud dentro de la iglesia. Mis mejores momentos y las más gratas memorias sucedieron en la iglesia. Allí encontré un refugio en donde podía soñar y rodearme de influencias positivas. Aunque no tuve padre, tuve pastores y amigos que me ayudaron en esos años de tanta vulnerabilidad. El pastor Melquíades Urgelles fue uno de ellos, quien junto con su familia, tuvieron una influencia increíble en mi transición de adolescente a joven. Él, junto con su esposa, Isabel, y sus hijos, Pablo, Isabelita, Melquís y Wilmer, formaron parte del cerco de protección que Dios, en su sabiduría, puso a mi alrededor. Ellos fueron los hermanos que nunca tuve y con los que siempre soñé, y siempre estaré agradecido por su amistad y el cariño que me brindaron durante esos años tan importantes. Aventuras con Nueva Vida. Tenía 18 años cuando, junto con los hijos del pastor Urgelles, decidimos formar una agrupación musical. Allí encontraría mi lugar, sería la pandilla que nunca tuve y una razón para poder salir de casa y viajar, pensaba yo. Después de varios nombres, decidimos quedarnos con Nueva Vida. Los muchachos y yo, junto con sus primos, Gilberto y Domingo Gomero, éramos inseparables durante esos años, y realizando 3 grabaciones, logramos viajar por muchas partes de los Estados Unidos y Latinoamérica. Recuerdo que nos dio por arreglar un autobús del 1958 con camas, y en él nos fuimos de gira varias veces. Se podría escribir otro libro de esas aventuras, pero les cuento que pasamos más tiempo arreglando ese autobús que corriendo en él. Sufrimos hambre, frío, rechazos y desprecios, pero Dios estuvo siempre fiel a nuestro lado. Él nunca nos abandonó. Apasionados por el Evangelio, armábamos un concierto en donde quiera que nos dieran la oportunidad. A veces, en gasolineras en el este de Los Ángeles. Otras veces, en plazas de toros de ciudades, que sus nombres no podíamos ni pronunciar, pero siempre con corazones sinceros y deseosos de compartir el mensaje de salvación y perdón. Fueron años que me transformaron y los cuales no cambiaría por nada. Llegó el amor. Fue con el grupo Nueva Vida que tuve el encuentro más importante de mi vida, después de Jesús. Un día, en pleno concierto en mi propia ciudad de Miami, estando detrás del piano cantando, como siempre lo hacía, me percaté de una joven vestida de blanco entrando por las puertas de la iglesia. Sé lo que están pensando. ¿Qué haces mirando a las chicas mientras estás cantando? Mi respuesta es simplemente esta. Dios la puso en donde estaban mis ojos. Había algo diferente en su rostro, sus ojos eran bellos, y su cabello crespo y largo la hacía sobresalir entre todas las demás. Tenía que saber quién era esta chica. Pero ¿cómo hacerlo si yo era extremadamente penoso? Por eso me escondía detrás del piano y nunca me pedían hablar en los conciertos. Era un dilema. Gracias a Dios por los amigos que siempre te echan la mano en situaciones así.
Gilberto, el otro pianista del grupo, conocía a la muchacha, y parece que se dio cuenta de mi interés por ella, porque al final del concierto la invitó a salir con nosotros a comer algo en un restaurante. Una idea genial, y más todavía cuando hizo que se sentara a mi lado. Esa noche creo que le dije 3 frases a la joven. Al final nos despedimos y pensaba que mi oportunidad se me había escapado para siempre. Gracias a Dios que, semanas más tarde, me llegó la segunda oportunidad, y después de un juego de fútbol americano que habíamos armado con los jóvenes de la iglesia, la invité a cenar. Allí fue que por primera vez conocí a Susie. Después de escuchar su voz, de conversar tan solo unos minutos, me di cuenta que la conexión entre los dos era profunda. La cena estuvo llena de preguntas y declaraciones, opiniones y chistes. El tiempo pasó sin darnos cuenta, y después de unas horas envueltos en una intensa conversación, nos despedimos. Esta vez sí le pedí su número telefónico. La noche en que por fin tuve el valor para llamarla, terminamos hablando hasta las 5 de la madrugada. Algo que para un músico hambriento y sin trabajo no era difícil, pero para ella, que sí trabajaba y tenía que madrugar, fue un sacrificio grande. Desde esa noche, nunca más hablé con otra chica, nunca me interesó nadie más y le entregué mi corazón, incondicionalmente. Así comenzó nuestra amistad, uno que rápidamente se convirtió en aprecio y después en cariño, terminando en un amor genuino y sincero. A los 6 meses de ser novios le pedí que fuera mi esposa, y ella me dio el sí.